Hermanos, muy buenas noches. Esta noche quisiera traer una reflexión bastante interesante. Y bueno, yo les había pedido que tengan la lectura en Hechos capítulo 15, espero que así sea. Pero quisiera pues tomar de referencia para esta reflexión algunos pasajes que me han parecido muy importantes para que los tengamos en cuenta. El primero de ellos es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quisiera que este último texto lo tengamos presente para la reflexión. Vamos a pasar a otro versículo antes de pasar a reflexionar, ¿no? Este está en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien, el Señor Jesucristo nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es la frase que quisiera que tengamos presente en este versículo. Y un tercer versículo que vamos a leer es en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, estas son palabras del Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo creo que todas las personas que me escuchan esta noche conocen y recibimos, mejor dicho, constantemente la gracia de Dios. Pero la pregunta o la reflexión para esta noche es, ¿cuánto de esta gracia estamos cultivando? De la gracia que Dios nos da, ¿cuánto de ella estamos sembrando, cultivando, desarrollando, multiplicando? ¿Cuánta de esta gracia está dando frutos? ¿Cuánta de esta gracia que recibimos de Dios estamos compartiendo? ¿No? La mayoría de los creyentes comparten, desarrollan y fructifican con respecto a la ley, que como leímos hace un momento fue dada por Moisés, pero muy poco se comparte sobre la gracia y la verdad. Hace algunos días reflexionamos acerca del perdón y cómo nuestro Señor Jesucristo perdonó a una mujer adúltera sin siquiera pedírselo, así como también salvó a un ladrón sin haberse bautizado ni haber hecho su declaración de fe, porque la gracia es así. Para que podamos de pronto comprender un poco o entender un poco mejor acerca de la gracia, hay una historia que yo tengo mucho presente, ¿no? Dice que había un sabio que caminaba por la playa y observó a una niña, a una dulce niña, que agarraba estrellas de mar, que el mar arrastraba hacia la orilla y las agarraba y una por una las devolvía nuevamente al mar. El sabio le preguntó, ¿por qué haces eso? La niña le dijo, porque si se quedan en la orilla, el sol de la tarde las va a secar y morirán. El sabio se rió y le dijo, pero es inútil lo que haces. No puedes hacer ninguna diferencia en las miles de estrellas de mar que el mar devuelve constantemente. A lo cual la niña le dijo, puede que no haga la diferencia para todas, mientras sostenía una estrellita en su mano y la arrojaba al mar, pero estoy haciendo la diferencia para esta, le dijo. Ante esta respuesta, el sabio enmudeció, sintiéndose abrumado por la sencilla sabiduría de esta niña. Nosotros a veces queremos ser justos y decimos, bueno, si yo comparto con uno, luego tengo que compartir con otros más, y a veces
por no ayudar equitativamente a todos, terminamos sin ayudar a nadie. Y a veces pensamos que no es justo hablarle a este sí o a este no, o si tengo que hacer esto aquí, voy a tener que hacerlo acá, y terminamos sin hacer nada. Hace un momento leímos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros permanentemente estamos recibiendo la gracia de Dios y tenemos el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si nosotros hoy terminamos siendo como todas estas iglesias que solo terminan haciendo cultos para sí mismos, para compartir la gracia entre sí, y esto lo digo como una exhortación para mí mismo principalmente, nos estamos olvidando que la gracia no es para los salvos, sino para los pecadores. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. No son los salvos, los sanos los que necesitan el arrepentimiento, sino los pecadores. Los que necesitan el Evangelio son las personas que no conocen a Dios. Y nuestra labor como creyentes, como cristianos, es llevarlos a acercarse a Cristo. Muchas veces tenemos miedo de contaminarnos de un pecador, sin darnos cuenta que esa actitud es ya un síntoma de que estamos contaminados, contaminados de soberbia, contaminados de exclusividad por la salvación. Otras veces queremos llevar a la gente a Dios poniéndole reglas, ¿no? Como se hizo en el Antiguo Testamento con Moisés, como los religiosos quisieron ponerle reglas al Señor Jesucristo y que al no poder lo persiguieron y finalmente lo asesinaron. A veces pensamos que si la persona sigue tomando, fumando, cometiendo algún pecado de los que cometen la gente común, digamos, no pueden entonces acercarse a Dios si primero no cambian. Pero es justamente al revés. Esa persona necesita acercarse a Dios así como está, para que Dios pueda obrar en él o en ella. Si hemos leído en Hechos capítulo 15, vamos a ver cómo siempre ha habido discusiones entre cristianos que han querido legalizar, establecer un modelo para que solo los que sigan estos modelos sean aceptados. En Hechos 15, por ejemplo, se hablaba de que los gentiles, si querían ser cristianos, tenían que circuncidarse, tenían que convertirse al judaísmo, pero la gente que conocía a Cristo no quería convertirse al judaísmo, querían ser cristianos, no judíos. Asimismo, nosotros muchas veces esperamos que la gente cambie para que se acerque a Dios. Y es al revés, tienen que acercarse a Dios para cambiar. ¿O acaso nosotros somos perfectos? Veamos lo que dijo Pedro en Hechos 15, o recordemos lo que leímos en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 10. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Ajá. Y es que esto pasa, porque nosotros tampoco somos perfectos, ni lo fueron los apóstoles tampoco. Incluso el versículo siguiente de aquí, Hechos 15, en el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así como tal vez pensemos que pudiésemos ser mejores que alguien, Dios puede salvar a otros tanto como a nosotros. Todo depende de quién. Depende de su gracia. No depende de que la persona siga nuestras reglas o nuestras condiciones. Dice la Escritura que Dios nos llamó a libertad. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Fuimos llamados a libertad, por lo tanto, dice también la Escritura, no nos hagamos esclavos de los hombres y no hagamos esclavas a las personas de reglas, de leyes. Nuestra tarea es acercar a la gente a Dios. ¿A cuántas personas hoy estamos ayudando, acercándolos más a Dios? ¿A cuántas personas les estamos hablando de las cosas de Dios? Porque esa realmente es nuestra tarea. Pensamos cada día que debemos perfeccionarnos, pensamos cada día que debemos mejorarnos, pero en ese afán terminamos sin ayudar a nadie. La niñita de esta historia, con su sencillez, no estaba ayudando a todas no estaba trayendo un camión o un tractor para llevar a todas las estrellas de nuevo al mar. Estaba salvando a una por una. El Señor Jesucristo no salvó a todas las mujeres adúlteras, pero a esta la salvó. No salvó a todos los ladrones, pero al que estaba en la cruz lo salvó. No salvó a todos los que estaban en el estanque de Betesda, pero a un ciego salvó. Y la gracia es así, inmerecida. No tiene razones, no tiene explicaciones, pero esa gracia nos llegó a nosotros. Y así como nos llegó de gracia, así tenemos que compartirla. Esa es nuestra labor. Yo pienso que es importante y es necesario que empecemos a coordinar acciones como iglesia para que ayudemos a personas a llegar a Cristo, porque esa es nuestra verdadera misión. Esa es nuestra verdadera misión. Espero que esta reflexión, que esta exhortación sea de provecho para todos y que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.